Sí, lo sé. Ya sé que deben de estar pensando que Franco Same se volvió loco y decidió venir a criticar a Betty la Fea para que lo linchara medio Latinoamérica. Pero tranquilos, antes de que enciendan las antorchas, me gustaría aclararles que a pesar del versus que se encuentra en el título del video, no vine hoy a destrozar a ninguna de las dos telenovelas, sino que después de haber visto Yo Soy Betty la Fea en Netflix, se me ocurrió que estaría interesante hacer un video comparando ambas telenovelas, destacando qué versión hizo bien o mal distintos aspectos del programa. Así que más que una crítica, este será un análisis objetivo en donde pondremos a la par tanto a los actores y personajes como a la producción en general, para mirar más detalladamente las diferencias que hay entre una y otra, ya que a pesar de que ninguna otra telenovela podrá reemplazar ni superar a la original, debemos admitir que la versión mexicana, nos guste o no, se convirtió en uno de los remakes más exitosos. Así que quédate, estás en Ocurrencia TV, comenzamos. Una de las principales cosas que molesta a los latinos de Centro y Sudamérica con respecto a los remakes mexicanos es que aquí siempre, pero siempre le meten demasiada comedia a todo. Tenemos como ejemplo a Los Simuladores o Amor Mío, y hasta comedias como Vecinos o Una Familia de 10, que a pesar de ser remakes de programas cómicos, los escritores de aquí siempre hacen todo lo posible por añadir humor en cada momento, antes que una trama seria y dramática, cualidades que los programas extranjeros ejecutan de manera experta. Lo peor de todo es que en la actualidad, cuando se quiere hacer algo de manera seria en México, se termina convirtiendo nuevamente en una comedia, solo que involuntaria, como La Rosa de Guadalupe, la cual es la burla de toda Latinoamérica, gracias a sus historias morbosas, mal escritas y actuaciones absurdamente malas. ¡No! ¡Mi nieta! Por supuesto que La Fea Más Bella no se salvó de las millones de críticas que le han llovido desde la fecha de su estreno, hace 14 años. Precisamente por esta misma razón, el exceso de comedia y extravagancia innecesaria de los personajes. Aunque algo que mucha gente no sabe es que muy probablemente una de las razones por la que La Fea Más Bella terminó siendo más comedia que drama fue debido a que se realizó como una producción de la extinta Barra Infantil, ya que como algunos recordarán, Televisa acostumbraba a pasar telenovelas infantiles en el mismo horario que se estrenó La Fea Más Bella. De hecho, esta telenovela fue prácticamente el reemplazo de la última producción infantil llamada Pablo y Andrea, lo cual tiene sentido, ya que comparándola a grandes rasgos, no solo tiene más comedia que una novela tradicional, sino también, a diferencia de la original, tiene más actuaciones infantiles, principalmente con los hijos de Lola, quienes no existen presencialmente en la versión original. Todo esto es obvio, sobre todo teniendo en cuenta que Rocío Campo, la principal encargada de Televisa Niños, fue quien produjo esta novela. Los principales enemigos en La Fea Más Bella fueron definitivamente los mismos directores, tanto los de escena como los de casting. Si algo me dijo algún día el profesor de cine más sabio y a la vez el más arrogante que llegué a tener en la universidad, fue: los malos actores no existen, sino que estos son la representación del director. Tengan experiencia o no, un buen director puede hacer de cualquier persona que se tope en la calle una estrella de la televisión o del cine. No me lo dijo exactamente así, pero así lo interpreté. Esto ha quedado en claro en numerosas ocasiones con directores que trabajaron con personas ajenas a la actuación y terminaron haciendo un estupendo trabajo gracias al esfuerzo de ambos, tal como pasó con Yalitza y Cuarón en Roma, con Yamila Yamil en The Good Place y más recientemente con Julia Fox y los hermanos Satfi en Uncut Gems. ¿A qué va todo esto? A que el elenco de La Fea Más Bella se lo acusa de tener malos actores, pero la realidad es que la mayoría de ellos son buenos o cuando menos pasables. El problema aquí fue de la productora, de los directores y por supuesto del guión, el cual los obligó a actuar como una parodia, antes que como una nueva versión. Por la misma razón de que se quería lograr una comedia romántica, fue que muchos de estos actores eran tal cual actores cómicos, empezando por Angélica Vale, quien como actriz cómica es muy buena. Fuera de ella también está La Pelangocha, Luis Manuel Ávila, Carlos Bonavides, Gloria Izaguirre y varios actores más que durante alguna etapa de su vida realizaron comedia. Si tenemos en cuenta que el objetivo principal de los directivos fue el hacer una versión más graciosa y family friendly, en el sentido del humor que se maneja, lo lograron de muy buena manera, porque tan solo me bastó volver a ver el primer episodio de La Fea Más Bella para atacarme de risa con la primera vez que se muestra su rostro cuadro. Un momento tan absurdamente gracioso que hace reír a cualquiera. Como me he presentado a tantas entrevistas, se me acabaron las
fotos, pero si quiere le traigo una. Pero bueno, con esto no quiero decir obviamente que La Fea Más Bella sea mejor que Betty la Fea por el hecho de que tiene más comedia. No, señor. Como ya mencioné, el producto original casi siempre será el de mayor valor, y en este caso lo es. Al ver la telenovela colombiana, lo que no me esperaba es que fuera tan tremendamente cruel, ya que los primeros episodios de la misma contienen un bullying tan durísimo hacia la protagonista que te hace incluso sentirte mal de solo verlo. Si han visto por completo la versión original, podrán haberse dado cuenta de que mientras más avanzaba la trama, la comedia dentro de la historia se iba incrementando al mismo tiempo. Por ahí leí un artículo sobre que el escritor y creador de Betty, Fernando Gaitán, decidió agregarle toques cómicos precisamente para que sirviera como paracaídas, y de esta manera la crueldad de personajes como Marcela, Patricia, Hugo y Daniel no hicieran que el ambiente de la historia se sintiera tan pesado, siendo esta también la razón por la que al mismo tiempo tenemos personajes que fungen como el alivio cómico. Dígase Nicolás con su voz e histrionismo medio ridículo, o a Freddy con su galanura de barrio y ocurrencias inesperadas. Ahora pasemos a los actores y personajes y hablemos qué tienen de bueno y malo los de cada versión. Una de las cosas que más me sorprendieron al momento de mirar Yo Soy Betty la Fea fue el gran trabajo que hizo Gaitán y su producción al desarrollar a los padres de Betty, los cuales debo decir son de los padres latinos más realistas que he visto en una producción de este tipo. No solo sus actuaciones se sienten naturales, sino que ambos tienen mucha carisma a su modo, y son físicamente creíbles. Literal, lucen como los papás que cualquiera de nosotros podría tener. Don Hermes, a pesar de ser un padre y esposo controlador y machista, siempre deja en claro lo mucho que ama a su hija, mientras su mamá ejerce un excelente papel como madre cariñosa y al mismo tiempo mejor amiga. La escucha, la aconseja y la comprende. Hace prácticamente todo lo que su esposo no hace. La familia en general es una familia realista. Betty psicológicamente se comporta como cualquier chica que haya sido criada por un padre similar. Mientras tanto, en la versión mexicana, esta naturalidad se pierde, no solo porque sus padres siempre lucen como salidos de un catálogo de Avon, sino porque su mamá es extremadamente positiva, no parece preocuparse por nada y le habla a su hija como cualquier persona que se aprende un diálogo y tan solo lo repite. En las expresiones de Doña Julia, nosotros podemos deducir fácilmente todas las emociones, miedo, angustia, inseguridad, anhelo, mientras que con Doña Julieta todo siempre está chido, como si nada malo pasara a su hija ni a nadie más de la familia. Por otro lado tenemos a José José actuando como un forzado padre de familia. Desde hace mucho tiempo me he venido preguntando, ¿quién fue el idiota que se despertó un día y dijo, güey, ¿y si contratamos a José José como el papá de Leti? Aunque jamás haya actuado en toda su vida y ahora no pueda ni hablar. Y ya me imagino a Televisa, Simón, qué buena idea, Stonks papá. No tengo nada en contra de José José, yo lo admiraba mucho como cantante, pero debemos admitir que a pesar de que sí llegó a actuar algunas veces en distintos proyectos, este papel era el menos indicado para él, sobre todo teniendo en cuenta su problema de garganta. Pero bien, ahora hablemos del Cuartel de las Feas, mis personajes menos favoritos de toda la historia. Una de las cosas en la que más destaca la telenovela de Betty la Fea es en su realismo, tanto en cuanto a personajes y situaciones de la vida, e incluso hasta con personajes como Nicolás, con voces y movimientos exagerados, pero que en cuanto a acciones, costumbres y decisiones, son los de una persona real y creíble. Fernando Gaitán se esforzó por desarrollar lo máximo posible a cada personaje para que luciera como una persona de la vida real, misma razón por la que se dice que en Betty la Fea no hay héroes ni villanos, sino solo personas con defectos y virtudes. Y en esto tienen razón, solo que a mi parecer con el Cuartel de las Feas se le pasó demasiado la mano, ya que estas mujeres, a excepción de Inesita, tienen más defectos que virtudes, empezando por el hecho de que aparte de nunca estar en su área de trabajo y de poner los chismes antes que sus labores, ni siquiera saben ser buenas amigas, ni con Betty ni entre ellas. Son una comunidad tremendamente tóxica que lo único que hacen a lo largo de toda la telenovela es causar problemas, porque desde el día en que se hacen amigas de Betty, no dejaron de meterse en su vida sin consentimiento alguno. Y aquí les van algunos ejemplos, como cuando presionaron a Betty para que les contara por qué había llegado con Armando, y después de que ésta les confesara que la iban a ascender a asistente de presidencia, fueron y se lo restregaron en la cara a Patricia, aún después de que Betty les pidió que no dijeran nada, metiéndola en problemas de inmediato con Marcela, quien la tachó de habladora. O como cuando aún después de que la pobre Betty las invitó a comer porque andaban dando lástima en el pasillo, decidiendo quién iba a comer y quién no porque no les alcanzaba, se ponen a burlarse de ella y su relación con Nicolás a media comida,
sobre que supuestamente era de puros besitos y hasta la cuestionan de que si nunca se ha acostado con un hombre. Y después cuando Betty les pide que no mencionen nada de Nicolás en la oficina, Berta, quien es la peor de todas, le dice a Betty que es una egoísta, porque no deja que se burlen de la peliteñida con el cuento de Nicolás. Y este tipo de cosas siguió hasta el final de la telenovela, ya que cuando se enteraron de que Betty era la nueva presidente, literalmente le exigieron que les tenía que ayudar dándoles préstamos y hasta sacándoles un coche, además de llegar tarde confiándose en que ya nadie les podía decir nada. Así que por esto y muchas, pero muchas cosas más que no caben en el video, el cuartel de las feas son unas malas amigas. Mientras tanto, en la versión mexicana, obviamente se trata de copiar este comportamiento con el club, pero debo decir que a mi parecer estas resultan menos pesadas que las originales y menos descaradas. La versión mexicana de Patricia, Alicia, también es una peliteñida sumamente inútil, pero su actuación es más seria que la de Lorna Paz, quien hace un balance perfecto entre una cabeza hueca, chismosa y egoísta, que al mismo tiempo resulta bastante simpática, gracias a su manera de expresarse y de todos los tropiezos que tiene a cada rato. Aunque debo destacar el hecho de que desgraciadamente Patricia fue de los personajes menos desarrollados, ya que a pesar de todas las humillaciones que vivió tanto de parte de Daniel como del cuartel, nunca cambió, ni siquiera con las muestras de afecto de Nicolás, cosa que al menos en la versión mexicana sí trataron de hacer, alargando el arco de Alicia y Tomás, donde incluso llegaron a casarse. Otra cosa que no me gustó del personaje de Patricia fue que en cuanto se dieron cuenta de que a la gente le gustaba cómo pronunciaba la palabra desgraciados, hicieron que comenzara a decirla más y más hasta que dejó de ser gracioso y llegaba incluso a incomodar que lo dijera en casi cada episodio, sobre todo porque se escuchaba bastante forzado. ¡Oiga, desgraciado! ¡No voy a volver a agarrar este bus, ¿me oyó? Mire, desgraciado. ¿Qué tal el desgraciado? Mire, Nicolás. Y hablando de Nicolás, él tampoco tuvo un buen final en Betty, ya que aunque muestran que se da cuenta del interés de Patricia y de que nunca va a cambiar, y que según él sigue babeando por cualquier chica que se le atraviesa, este comienza a beber, aún incluso dentro de la boda de Betty, lo cual no parece un final decente para un personaje tan querido por el público. Mientras tanto, Tomás, la versión mexicana, a pesar de que es interpretado por un actor también carismático, la verdad es que él no logra ni siquiera igualar al original, ya que con su transformación se vuelve menos simpático de lo que era. Ambas versiones tienen un comportamiento exagerado, pero sinceramente Nicolás gana en cuanto a carisma y realismo. El Dr. Gutiérrez en la versión original es de mis personajes favoritos, ya que el actor es bastante carismático y su actuación en general da mucha risa. Los chistes que le pusieron funcionan bastante bien, y a diferencia de la versión mexicana, este no está en la empresa para hacerle miserable la vida a los empleados, y mucho menos se pone solo del lado de los antagonistas, sino que usualmente obedece sin chistar a quien esté a cargo y sin juzgar. Y aparte de que se le tacha de pervertido, está bien que a excepción de un par de veces no fuera más allá de mirar a las chicas guapas que le pasan por enfrente. El actor que interpreta a Freddy en la versión original tiene un talento natural para brillar e improvisar. El hombre es juguetón, creativo y buena onda, mientras su versión mexicana deja mucho que desear, con una actitud más pesada y creída. Hugo es otro personaje que exageraron demasiado en la versión mexicana, ya que mientras Hugo Lombardi se viste a la moda de una manera muy casual, dentro de lo que cabía su actitud era natural y no se forzaba en destacar, mientras que Luigi siempre anda con ropa en demasía estrafalaria. Camina como Adrián Uribe en su personaje de Carmelo y se expresa como cualquier persona que se ponga a hacer una mala imitación homosexual de la nada. Si nada más les faltó que le pusieran un letrero en el pecho que dijera "soy gay" para que de plano lo dejaran más que obvio. Hugo, gracias a su excelente actuación, llega a caer mal y bien al mismo tiempo. En lo personal a mí me cayó más mal que bien, pero la mayoría del público lo ama sin importar todo el bullying que le hizo a la protagonista. Mientras tanto, Luigi fue un personaje que solo llamó la atención en la época de transmisiones y ni de cerca pasó a convertirse en un personaje tan icónico. Calderón, quien junto a Armando fue el verdadero villano de la historia, es otro personaje que no evolucionó nunca, de hecho todo lo contrario, a lo largo de la historia terminó involucionando, ya que pasó de ser el mejor amigo del presidente y un mujeriego empedernido a ser un sujeto sin respeto, sin sentimientos y sin consideración a nada ni nadie, ya que al final ni siquiera fue para respetar la decisión del que fue su mejor amigo, y jamás le importó todo el daño que le hicieron a Betty, muy contrario a Armando, quien no podía cargar con la culpa. Las acciones del personaje hicieron que hasta Daniel Valencia se quedara corto con su antagónico,
De todos los personajes que casi no tuvieron evolución, el de Calderón fue sin duda el mejor, ya que se retiró como el villano crudo, silencioso y destructor que en el fondo siempre fue. Creo que está de más decir que en su versión mexicana, a pesar de que se trató de manera seria el momento en que Fernando golpea a Omar por estar leyendo el diario de Betty, bueno, de Leti en este caso, al final del día no sirve de nada, ya que además de que la contraparte de Calderón ni de chiste maneja esa actitud fría y despiadada, después de esto incluso hasta el protagonista le pide perdón y siguen siendo compas como si nada hubiera pasado. Marcela Valencia ha sido sin duda una de las mejores villanas de la televisión, ya que no solo se limitaba a ser una terrible persona con Betty y sus amigas, sino que tenía momentos de lucidez y de comprensión, donde inclusive llegó a apoyar a las del cuartel en numerosas ocasiones, aunque no lo merecieran. Pero aún así, a pesar de que trataron de mostrar su lado humano, era un tremendo pain in the ass. La misma actriz Natalia Ramírez defiende a su personaje diciendo que ella no tenía la culpa de nada y que fue Betty quien se metió con un hombre comprometido, pero lo que nunca saca a relucir fue cómo su personaje maltrató a la protagonista desde el primer episodio, burlándose de ella y gritándole cuando Betty no hacía otra cosa más que obedecer las órdenes de su jefe y hablarle con respeto aunque no fuera recíproco, y andar detrás de un hombre a pesar de estar consciente de las decenas de infidelidades y de que llevaba mucho tiempo sin amarla. Al final hizo lo correcto y de esa manera se reivindicó como un buen personaje. La versión mexicana Marcia lastimosamente solo absorbió el lado malo de Marcela, ya que en todo momento se encuentra en papel de villana. En escenas claves donde vemos el lado humano de Marcela y nos damos cuenta de que ella también sufre, Marcia sigue pareciendo de plástico, como si no sintiera nada, razón por la que termina siendo una villana más del montón. Don Armando, el verdadero antagonista de Betty la Fea, es un personaje complejo. Desde el inicio lo vemos como un hombre mujeriego, mentiroso y manipulador, pero todo esto lo esconde bajo su carácter de hombre serio. A pesar de que lo hace muy a menudo, Armando ni siquiera necesita gritar para imponer orden, mientras que Fernando, interpretado por Jaime Camil, es una versión muy pero muy light de Don Armando, ya que no solo tiene cero carácter, sino que a pesar de que llega a gritar, jamás lo tomamos en serio, no transmite temor ni poder. Además de que un grave error que cometieron en la versión de mi país fue que Fernando se comporta de manera muy especial con Leti desde un inicio, aún antes de que ésta hiciera cualquier cosa para ganarse su confianza. El romance lo comienzan prácticamente desde el primer capítulo, lo cual hace que todo el desarrollo que debían tener se tire a la basura. En Betty la Fea, Armando es frío con Betty, como cualquier jefe de su calaña lo sería con una secretaria nada atractiva. No es sino hasta que Betty le demuestra en numerosas ocasiones la tremenda lealtad que le tiene, que este comienza de alguna manera a tratarla mejor y de manera más cercana, pero aún así sin dar una pista de que le guste o quiera algo con ella. Quizá lo que no me gustó tanto de la versión original fue que sin pensarlo demasiado, Betty se queda con él y se olvida de inmediato del francés sin pensarla dos veces, algo que sí aprovecharon en la versión mexicana, donde a mi parecer le dan un mejor desarrollo al romance que tiene Leti con Aldo, ya que en Betty, Michelle no solo aparece de la nada, sino que ignora a la protagonista desde un inicio y solo le presta atención hasta que ésta está en medio de su proceso de cambio de imagen. En lo personal, el actor no me transmitió nada nunca y lo sentí bastante planos tanto a él como a su personaje. En cuanto a Betty, no hay duda de que es un personaje excelentemente desarrollado. La actuación de Ana María Orozco es impecable, ya que logra transmitir todas y cada una de las emociones que Fernando Gaitán y su director querían reflejar en la pantalla. La vemos temblar, la vemos llorar, estresada, con miedo, todo sentimiento se nota perfectamente en su lenguaje corporal, lo cual la vuelve un personaje más natural y realista. Al mismo tiempo, su actitud tímida y respetuosa hace que nos enamoremos del personaje de inmediato y que sintamos una enorme empatía por ella y nos preocupemos por todo lo que le sucede. Su cambio de imagen es gradual y se da de una manera tan orgánica que realmente ni sentimos que sea otra persona, ya que más allá de que se vuelva más segura de sí misma y se dé a respetar, sigue siendo la misma mujer buena y con valores que conocemos desde un inicio. En todo esto fue en lo que falló completa y miserablemente la versión mexicana, ya que Angélica Vale como protagonista no solo fue una mala decisión, sino que a pesar de que los escritores y directores pudieron haber hecho algo respetable con ella, terminaron de hundirla con esa personalidad que tiene desde un inicio. Leticia es todo lo contrario a Betty, es chiflada, altanera, creída, presumida y burlona, lo cual para nada hace que seamos empáticos con ella, y ni hablar de sus transformaciones, que su alter ego de Aurora fue lo único que le faltaba para terminar de enterrar al personaje.
De las pocas cosas en las que quizá La Fea Más Bella está por encima de Betty la Fea, es en la calidad visual de su producción, ya que al ser Televisa todo un monstruo internacional, obviamente poseía más presupuesto para usar mejores equipos, sets y locaciones, mientras en Betty se nota el bajo presupuesto no solo en los sets, que se mueven constantemente como si fuera el Chavo del 8, sino que la calidad de las cámaras y el audio sí deja mucho que desear. En numerosas ocasiones, en escenas al aire libre, muy apenas se puede apreciar lo que dicen los personajes, e incluso en los primeros episodios, el lente de la cámara genera un efecto pañoso en la imagen. Aunque obviamente el presupuesto no lo es todo, ya que de qué sirve tener todo el dinero del mundo si vas a terminar cometiendo errores tan estúpidos como meter a un camarógrafo casi por completo en la toma y dejarlo en la edición como si nadie se fuera a dar cuenta. Algo en lo que Betty la Fea también es superior es en cuanto a su musicalización, ya que no solo es más original, sino que sabían cómo, cuándo y dónde meter cada pieza, incluyendo los efectos, para que combinaran perfectamente con lo que estaba pasando a cuadro. Mientras en La Fea Más Bella pareciera que ponían las pistas de manera aleatoria, por lo que escenas dramáticas que necesitaban de un sonido amenazante terminaban pareciendo ridículas gracias a la pista musical que no tenía nada que ver con la situación. Por último, algo en lo que de plano Betty no se salva es en la pésima, terrible actuación de todos y cada uno de los extras que aparecían en distintos episodios, desde el hijo de Aura María hasta la esposa de Gutiérrez, pero sobre todo los que encarnaban a meseros, choferes, encargados o simples extras al fondo. Todos y absolutamente todos son terribles, siendo esto una de las pocas cosas en las que La Fea Más Bella sí llega a superar a su versión original. En términos generales, ambas novelas son imperfectas. Quizás si La Fea Más Bella hubiera sido una historia original, no sería tan criticada, ya que Betty la Fea podrá tener muchas fallas, pero al mismo tiempo, al igual que sus personajes, tiene muchas virtudes, y esas mismas virtudes son las que terminan destrozando a todas sus otras versiones. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, ocurrentes. Me gustaría que dejaran acá abajo qué opinan ustedes de ambas telenovelas. Y ya saben que si el video les gustó, me ayudarían mucho dejando su like y compartiéndolo con todo el mundo. Yo soy su amigo Franco Same y nos vemos a la próxima.